Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, con el licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derechos. Con Reinaldo siempre será interesante hablar de estos temas. Licenciado, hay un temita dentro de los contratos que a veces los dueños de vivienda no lo entienden, los propietarios de los inmuebles no lo entienden. Incluso hay muchos abogados que tampoco lo entienden. Es el tema que le denominamos la tácita reconducción del contrato. Sí, fíjese, lo que pasa es que en el contrato de alquiler o de arrendamiento, porque el nombre cambia de alquiler o de arrendamiento, porque cuando se dice alquiler, se habla más bien de un contrato con un carácter urbano, que se está hablando para el uso de un cuarto, de una habitación o de un apartamento o una casa para vivir. Uno dice contrato de alquiler. Pero cuando uno dice contrato de arrendamiento, uno tiende como a dar la notoriedad de que se trata de un contrato con un carácter más, digamos, rural. Sí. Porque recuerde que hay una parcela que se puede dar en arrendamiento para cosechar, para sembrar. Entonces, cuando se dice arrendamiento, como que tiene esa connotación como de campo. Aplicaba al uso de los terrenos agrícolas. Entonces, cuando hablamos de alquiler, como que uno interpreta más, con más facilidad, como que ese contrato que tiende a destinar un inmueble para ser usado para fines de vivienda bajo el pago de alguna mensualidad, digamos, cuando sea mensual, bajo ciertas cláusulas que se establecen de que usted dentro de esas obligaciones, además de pagar, el contrato debe mantener la estructura física, debe destinarlo para el uso, para el fin al cual fue dado en alquiler y debe entonces mantener por lo menos los depósitos que se le exijan para tenerlo como garantía de la falta de pago de cualquier deterioro, que como usted decía que en ocasiones no da, porque a veces se deteriora al extremo que no da, pero sí hay que hacerlo y eso está bajo la obligación del inquilino. Entonces, cuando se habla ya de lo que es ese tema de la tácita reconducción, es cuando el propietario del inmueble no le ha notificado previo al vencimiento del contrato de alquiler, que en la República Dominicana se habla desde mínimo de 30 días a 90, que se le deba notificar a ese arrendatario o inquilino para que entregue sometido esta situación al vencimiento del contrato. Mire, a usted se le dio, a usted y yo convenimos por un año, pero faltando 30 días, yo le estoy poniendo mediante una cartita una comunicación de que usted debe entregar al vencimiento del contrato, con las condiciones que establece el mismo contrato. Pero vamos a suponer que el propietario no hizo esa comunicación, pero tampoco el arrendatario o inquilino no se opuso. Ambos guardaron silencio. Llegó el vencimiento, el inquilino siguió pagando y el propietario cobrando. Entonces, de manera automatizada, se está renovando el contrato. Y eso implica que es la tácita reconducción, por tácita reconducción, porque como no se pudo notificar a tiempo, ni la otra parte hizo oposición, pues automáticamente hay una renovación. Porque cuando sí se notifica y cuando no hay la oposición, por tácita reconducción, entonces, pudiéramos decir que al vencimiento del contrato debiera entregarse. Efectivamente. Pero si no se hizo y no hubo oposición, ni tampoco se comunicó, pues por esa misma, porque la palabra tácita significa como que opera automático. De manera tácita se está renovando el contrato, porque no hubo la reconducción de decirle a él, entrégueme al vencimiento, y él tampoco se opuso porque quería seguir con ese contrato. La misma cláusula, el mismo precio del alquiler, el todo mismo igual. precio, porque normalmente casi todos los contratos envuelven un aumento anual de un 5, de un 10, y casi siempre se manda a hacer un contrato nuevo. Pero a veces hay inquilinos que no todos son malos. Aparecen algunos que son conscientes, que cuidan la propiedad como si fuera de ellos, que dicho sea de paso, el mismo Código Civil dice que todo inquilino debe cuidar de la cosa como si fuese un buen padre de familia. Entonces, en ocasiones aparecen algunos y a veces los propietarios como que se familiarizan tanto que ni siquiera les renuevan el contrato y dejan el mismo contrato y siguen pagando lo mismo.
por tácita reconocimiento. Ese es el tema interesante. Casi todos los países lo tienen. Sí. Porque este es un contrato que envuelve un aspecto eminentemente civil y existen en Perú, existen en México, en Argentina, en Colombia. Hemos estado estudiando algunos de esos textos, solo que los plazos varían. Por ejemplo, en México son 10 días. Sí. Después del vencimiento hay un plazo de 10 días. Aquí nosotros tenemos de 30 a 90 antes del vencimiento. Sí. En otros países 10 días después, en otros son 15, en algunos que otros sería un mes y así. Para la tácita reconducción. Para la tácita reconducción va variando el plazo. Efectivamente. Pero la figura es la misma. El concepto es el mismo. De acuerdo. Mire, hay un contrato muy importante que envuelve lo que tiene que ver con las actividades de las personas. Es el contrato de venta, que muchos abogados le ponen en el membrete, en la parte de arriba, contrato de compraventa. Usted que es notario entiende mejor este asunto. Sí. Porque yo entiendo que ponerle contrato de venta es lo mismo. Algunos le ponen contrato de Mire venta. qué es lo que pasa. Algunos le ponen acto de venta bajo firma privada. Mire qué es lo que pasa. Sí. Es que son terminologías similares y a veces confusas. Porque realmente el contrato de compra y venta Sí, es cuando una persona vende y otro compra. sí, Y realmente es un contrato de compra y venta. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando una persona va a una casa de empeño y lleva una cosa mueble y hace un préstamo prendario, sí, es decir, ignora una cosa mueble para haciendo una especie de contrato de empeño, que también es un préstamo, lo que pasa es que es prendario y está dentro de los contratos también. Uno siempre dice, voy a la compra y venta. ahí se va a generar un contrato de compra-venta. Voy a la compra y venta, Sí. pero ¿qué pasa? Realmente hay una compra-venta. Sí. Lo que pasa es que está sujeta a un préstamo previo, Sí. prendario, de, mire, usted coge, digamos, 1,000 pesos por alguna licuadora, para poner un ejemplo, alguna, qué sé yo, algún televisor, que antes se daba eso mucho, creo que no se da tanto ya, pero un televisor muy bueno, y cogían 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y si al cabo de los 90 a 120 días esa persona no paga, ni paga los intereses, ni nada, pues automáticamente se pierde el artículo mueble, entonces se produce ese traspaso de compra y venta. Pero al contrato de compra y venta que nosotros típicamente nos queremos referir, no es exactamente al del empeño, Sí. no es exactamente a ese contrato prendario que se da a través de una casa de compra y venta, sino del artículo aquel, del texto aquel que tiene que ver con el artículo 1582, 1583 y siguiente. ¿Qué nos dice esos textos? Que cuando hay acuerdo entre el precio y la cosa, hay venta. Sí, 1582 del Código Civil. El 1583 nos dice que la venta es perfecta cuando hay acuerdo entre el precio y la cosa, se hace perfecta aunque no se haya pagado el precio, ni Sí. se haya entregado la cosa. O si se ha pagado el precio y no se ha entregado la cosa, sigue siendo perfecta. pero usted como notario, ¿cuál es el término correcto? Yo le ¿Contrato pongo- de compraventa yo le o pongo acto de venta? normalmente, yo le pongo acto de venta. Efectivamente. Yo le pongo acto de Sí. venta. Que no tengo que ponerle bajo firma privada, porque es que el acto de venta bajo firma privada, que es normal, el típico. Es que el acto bajo firma privada como quiera. Es un acto Sí. que si no es auténtico bajo firma privada. Correcto. Y usted hace 1,000 contratos de eso, y si los 1,000 no son bajo firma privada, por lo menos 999 lo son. Porque Así casi es. nadie hace contratos de venta auténticos. Eso no significa que no se puedan hacer. Sí. Sí se pueden hacer, pero la parte más común es que se hagan bajo firma privada y con las menciones que envuelve la misma ley, donde se exprese ahí las generales de las partes, donde se pueda expresar el convenio que hay, donde alguien da una cosa en venta, que se describe, y el otro paga el precio, Sí. y el que vende justifica la propiedad de la cosa que vende, y en una parte más abajo se establece el saldo por el precio de esa cosa, dando carta de saldo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en ocasiones se da, como manda el 1589 del Código Civil,
que se hace una especie de promesa de venta. Porque Promesa. cuando la promesa de venta vale venta, dice el Exacto. 1589. Pero ya la promesa, que no deja de ser una venta, lo que pasa es que tiene una condición más bien condicional, porque está haciendo bajo promesa, aunque también existe la venta condicional. Déjame decirle, Sí, existe la venta condicional de bienes inmuebles exacto. y existe la venta... Que no es lo mismo una No. promesa que una venta condicional. No, Explique porque, eso. porque explique eso. típicamente Sí. la promesa está sometida a cláusula Exacto. y la venta condicional también. Bien. Lo que pasa es que la venta condicional tiene una ley que Pero lo son rige. similares. Sí, pero tiene una ley que lo rige, Sí. la 586, que rige esa venta condicional de bien inmueble, que se parece mucho a la 486, Sí. que tiene que ver con el asunto de préstamo prendario, con préstamo de las cosas muebles. Pero la venta propiamente, que está regida por el 1582, 1583, ya es cuando usted, por ejemplo, la hace de carácter definitiva, pero porque los textos así lo establecen, pero la promesa no es definitiva. Como la promesa no es definitivo, entonces se da que hay una serie de cláusulas que lo contienen y que usted entrega, porque mayormente las constructoras, cuando usted hace un contrato de venta prometida, ¿no? Una promesa de venta, usted paga 1%, digamos un 30% en los próximos 6 meses y el 70% restante a la entrega de la cosa inmobiliaria. Entonces ahí hay un promitente comprador y un promitente vendedor. Yo diría, bueno, se lo explicaremos en el segmento que sigue. Bien, regresamos en breve.